Hola chicos, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces nos quedamos nosotros en el hígado, ¿sí? Esta es una vista de abajo para arriba, ¿sí? Donde acá Profe, vemos, señor. lo de la tarea. Ah, chicos, la tarea se habilitó voy a habilitar yo hasta las 12 del mediodía, ¿está? Hasta las 12. ¿Está bien, verdad? Gracias, profe. Hay gente que no hizo todavía. Ya Profe, a mí cometí un error. me había salido que hasta hoy a las 12 la vez pasada, pero ya envié ahora. Bueno, Y el formato es lo que no me daba como para marcar. Entonces yo pinté nomás la respuesta correcta. bueno. No sé si va a ser igual. No, está bien, está bien. Genial, genial. Eh, ¿Cómo le voy a decir? Entonces, durante el día de hoy vamos a estar habilitando. ¿Verdad, Diego? ¿Hasta cuándo, profe, está Y, habilitado para entregar? Diego, profe, ya está el mediodía, está. No sé si quieres darle más tiempo, depende de vos nomás. Sí, profe, porque tu clase luego dura hasta el mediodía. Sí, profe, da más tiempo. hasta las 3 vamos a poner Diego. Ya está, profe. Cambio en breve. Hasta las 15 horas. Excelente. ¿Está, chicos? Profe, no sé si a mí nomás me sale una franja verde acá en tu pantalla, la que estás compartiendo. A mí también me sale. Sí, está saliendo. ¿Y O ahí? sea, no se ve toda la imagen. ¿Ahí no se ve todo? Ahí sí. Ahora sí. ¿Ahí sí? ¿Bien? Sí, señor. Bueno, otra cosita, chicos, con respecto a la tarea. eh, Como siempre, el lunes voy a alzar la tarea a las 9 y van a tener tiempo hasta el viernes antes de las 12 para poder enviarme la tarea. Sí, va, vamos a dar más tiempo, porque generalmente yo daba hasta el miércoles, pero muchas veces, qué sé yo, ustedes tienen sus actividades, muchas veces les cuesta un poquito, así que vamos a extender un poquito más hasta el viernes antes de la medianoche. Ahora Diego, así mismo es. Sí, profe. Así. Así, bueno. Otra consulta antes de continuar, chicos, ¿está bien? Sí, está bien, profe, gracias. Bueno, gracias, está bien. Entonces acá tenemos nosotros la vesícula biliar, ¿sí? En donde el hígado se encarga de producir la bilis y esta vesícula biliar, ¿sí? Mediante un conducto que se llama conducto colédoco. Este conducto va y desemboca en el duodeno y se encarga de transportar la bilis, ¿sí? Acá encontramos la vesícula biliar, acá tenemos el duodeno y este que está acá se llama conducto colédoco. Entonces la bilis está aquí cuando el duodeno necesita la bilis, la vesícula biliar envía la bilis gracias al conducto colédoco al duodeno, ¿sí? Y acá es donde se suele producir la famosa piedra de la vesícula, que se divide otra vez en muchísimas cosas. Bueno, acá tenemos, este es el conducto colédoco, ¿sí? Que desemboca en el duodeno, ¿sí? El hígado, ¿sí? ¿Dónde está acá? El hígado, cuando la glucemia es baja, el hígado se encarga de desdoblar una molécula o una molécula que se llama glucógeno. Este glucógeno, ¿sí? Hay unas células que se encuentran en el hígado, ¿sí? Y a nivel del torrente sanguíneo que se llama glucagón. Este glucagón es una célula que se encarga de almacenar glucosa. Cuando la glucosa se necesita, este glucagón se empieza a metabolizar y libera la glucosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay disminución de glucosa en sangre, eso se empieza a desdoblar. Luego tenemos el páncreas, ¿sí? El páncreas se encarga de producir el jugo pancreático, ¿sí? También se encarga de producir la insulina, que se encarga de
de nivelar o que haya un equilibrio en los valores de azúcar en sangre, ¿sí? Gracias a la insulina. Entonces este páncreas se encuentra, ¿sí? Por encima del estómago, y este páncreas es una glándula mixta. O sea, ¿por qué se le dice glándula mixta? Porque es una glándula exócrina y endócrina. Exócrina es porque libera el producto que produce, se libera por fuera del páncreas, y endócrina es porque se libera por dentro del páncreas. Este páncreas, gracias a un conducto que se llama, acá está, este conductito que ven aquí se llama conducto pancreático, y esto desemboca también en el duodeno para continuar con la digestión de los ácidos grasos. Luego tenemos el vaso, ¿sí? El vaso está aquí. Como dice acá, el vaso se encarga de producir linfocitos y eliminar eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, ¿sí? Y se encargan de producir los linfocitos. ¿Y quién también se encarga de producir los linfocitos, aparte del vaso? A ver si se acuerdan. El timo. El timo, muy bien. ¿Y qué tipo de linfocito produce el timo? ¿El B o el T? El T. El linfocito. T. Excelente. Luego, nosotros tenemos acá. Acá tenemos nosotros la piel. ¿Sí? La piel se divide en 3 capas. ¿Cuáles son las 3 capas de la piel? La dermis, la epidermis, la hipodermis. Luego de la hipodermis se encuentra una capa que se llama fascia, que es la fascia que le envuelve al músculo. Luego tenemos los músculos abdominales. Los músculos abdominales son el recto anterior del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor y el músculo transverso. Entonces, por debajo del músculo hay una capa que se llama peritoneo, que es lo que vemos aquí. El peritoneo. Este peritoneo envuelve toda la cavidad abdominal. Se encarga de darle contención y protección a la cavidad, el peritoneo. Y muchas veces cuando este peritoneo se inflama se produce la peritonitis. Por ejemplo, si vos tenés una apendicitis y esta apendicitis explota, ¿sí? Va a liberar consigo proceso infeccioso y se va a producir una infección abdominal. Y esta infección abdominal va a producir la infección de la capa del peritoneo. Y eso es la peritonitis. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe, ¿puede explicar otra vez? Exócrina, o sea que el páncreas es una glándula mixta, exócrina y endocrina. Exócrina, sí. Exócrina es Exócrina, ¿por qué? porque libera fuera del páncreas, se libera por fuera del páncreas. Y endócrina es cuando libera dentro del páncreas. Gracias. Exócrina libera por fuera y endocrina libera por dentro. A eso se refiere. Acá tenemos el primer proceso de la digestión y la masticación. Luego tenemos la deglución, ¿sí? Deglutimos, el bolo alimenticio va al esófago, va al estómago, ¿sí? Una vez que deglutimos, ¿qué pasa? El alimento ya va hacia abajo, ya desciende gracias a la gravedad. Una vez que llega al esófago y este alimento no desciende completamente, ahí se produce ¿qué? ¿Qué se va a producir ahí? Si el alimento no puede descender. Atragantamiento. No. ¿Qué movimiento se va a producir? Evidentemente te va a atragantar, Peristáltico. el peristaltismo. Peristaltismo, muy bien. Este es el peristaltismo esofágico. Entonces, el alimento, por acción de la gravedad, va descendiendo. Una vez que el alimento no pueda descender, esto se contrae el esófago, desciende el alimento, se contrae, desciende, desciende y así hasta llegar hasta el estómago. Luego también el estómago, ¿sí? Se empieza a contraer y a liberar las enzimas como el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, la pecina, se empieza a producir el quimo y este quimo es transportado al duodeno.
Estas son las contracciones peristálticas, que son las contracciones del intestino delgado, que fue lo que les comenté hace rato, que son los movimientos que muchas veces uno siente a nivel de la cavidad abdominal, eso se empieza a contraer. Y también el intestino grueso se empieza a contraer, ¿sí? Para transportar el producto de desecho al ano, ¿sí? Y ahí también se produce el peristaltismo, ¿sí? Y luego tenemos la defecación. En la defecación hay un esfínter, que es un esfínter interno y un esfínter externo. El interno es músculo liso, o sea, es un músculo involuntario, que está acá. Y el externo es un músculo esquelético, que sí ya es un músculo voluntario, que es cuando vos contraes el ano. Cuando hace esto es voluntario, ¿sí? Y cuando el alimento, o sea, el producto de desecho va a pasar hacia el exterior, el esfínter anal interno se relaja. Entonces el producto de desecho, la materia fecal, se expulsa hacia afuera. Y ahí terminamos con estos, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es una clase muy complicada, es medio facilita. ¿O qué piensan ustedes? ¿Se entendió bien? Profe, ¿puede explicar otra vez el principio? ¿Saben qué podemos hacer? A ver, o qué dicen ustedes, ya que estamos muy bien, estamos en el tema de las clases. Si quieren, qué sé yo, antes del examen, podemos dar como un tipo de repaso otra vez. Sí, Excelente. tipo un ensayo de examen, o sea que vos más o menos luego no vas a tirar una ideita de lo que va a salir en el examen. Sí, Como siempre, así mismo. ¿Saben qué te voy a decir? La fecha del examen segundo parcial, ¿cuándo es? En este septiembre, si no me equivoco. En octubre, Octubre, profe. profe. En octubre, Espera, voy a mirar acá. El 10 por ahí creo que era. Ah, el 3 de octubre. Disculpen, 3, falta todavía. El 10, profe, creo, si no me equivoco. Yo tengo el 3. ¿Ustedes qué fecha tienen? Yo tengo el 3 de octubre. Sí, 3 de profe, perdón, octubre. el 3 de El octubre. 3. Está bien entonces. Bueno, vamos a sacar este. Esperen que voy a sacar la diapositiva. Vamos a poner otra. Hasta ahí nomás hoy, profe. No, esperen un ratito. Falta un chiquitito todavía. Esperen. Vamos. Hubo más semi milanesa los sábados, profe. ¿Por qué? Que termina tarde la clase. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a preparar? Y bife con cebolla, nomás ya. De Tarish. Y ensalada. El like, tu. ¿Dónde es tu casa? San Antonio. Ya ande ya. Bueno, vamos a ver ahora este. Hablando de alimentos, no se le ve a nuestra Nutri. acá estoy, ya volví, acá estoy. Alegrarle para los muchachos, Nati. Ajá. Diego, vos jamás prendes tu cámara y siempre me atrasás a mí por eso. Ya. Ahí está mi foto. Mira nomás. Ahí se ve bien, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, sale súper. bueno.
Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del transporte transmembrana. Nosotros tenemos, que fue lo que le mostré, ¿sí? Si esto vemos aquí, esto vendría a ser la célula. Dentro de la célula, ¿sí? Se encuentra el líquido intersticial y es lo que le rodea a la célula se llama membrana. Esa es la membrana celular. Esta membrana celular está formada, ¿sí? Por proteínas, por lípidos y por colesterol. Esto que vemos aquí, esto vendría a ser la membrana celular, ¿sí? Y entre las membranas, en la membrana celular, estos son los fosfolípidos. Esto que vemos aquí. Entre los fosfolípidos hay proteínas. Y estas proteínas son las que se encargan de que pase la molécula dentro de la célula. Vamos a suponer que esto es dentro de la célula. Y esto que está aquí es, disculpen, vamos a suponer que esto que está aquí en blanco es fuera de la célula. Y lo que está acá adentro es dentro de la célula. O sea, viene una molécula, vamos a suponer que esta molécula que está aquí quiere entrar dentro de la célula. Entonces la molécula viene y va a entrar por las proteínas o va a entrar por los fosfolípidos, por uno de los dos. ¿Me entienden, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, y a eso nosotros le llamamos transporte transmembrana. Eso es el transporte. Las moléculas pueden entrar por dentro de las proteínas o a través de los fosfolípidos, ¿sí? Esto que ven aquí, ven esto acá, esto que está aquí, parece una antenita. Sí. Estos se llaman glúcidos, estos son los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono se pueden unir a la proteína, entonces se va a llamar glicoproteína, o se puede unir a los fosfolípidos y se va a llamar glicolípidos. Esto que vemos aquí, estos son como receptores, estos son como unas antenitas que ven lo que pasa afuera. Es como un radar, es lo que pasa, ve y siente lo que pasa fuera de la célula. Si esta molécula viene aquí, vamos a suponer que es una hormona, qué sé yo, es un hidrato de carbono, suponete, que tiene que entrar dentro de la célula. Viene este hidrato de carbono y estos hidratos de carbono que están aquí, estas antenitas de vinil, le reconocen a este y le preguntan o dicen, mira, yo quiero entrar dentro de la célula. Ah, bueno. Dependiendo de tu tamaño, vas a entrar por las proteínas o vas a entrar por los fosfolípidos. Si el tamaño es muy grande, va a tener que entrar por las proteínas. Y si es que esta molécula ingresa por las proteínas, va a necesitar de energía, va a necesitar ATP. Esta molécula va a tener que traer ATP para poder entrar por las proteínas. Y a eso nosotros le llamamos transporte activo. Pero si esta molécula es pequeña, va a entrar por los fosfolípidos. Entonces no va a necesitar energía, no va a necesitar ATP. Y a eso nosotros le llamamos transporte pasivo. ¿Sí? Entonces acá tenemos nosotros los carbohidratos, ¿sí? Que son la antenita de vinil, estos son las proteínas y estos son los fosfolípidos, ¿sí? Estas proteínas tienen varias funciones. Hay proteínas receptoras que se encargan de recepcionar, proteínas de reconocimiento que se encargan de reconocer qué estructura o qué hormona quiere entrar dentro de la célula, transportadores pasivos y las proteínas estructurales, que son específicamente proteínas transportadoras que hacen el transporte activo, esto que está aquí. El transporte activo sí o sí necesita ATP y el transporte pasivo no necesita ATP. En el transporte pasivo pueden entrar por los fosfolípidos. Por ejemplo, la membrana celular es permeable a varias estructuras, la bicapa lipídica, o sea, los fosfolípidos es permeable a varios componentes, por ejemplo, al nitrógeno, oxígeno, hidrocarburos, a todo esto, glucosa, monosacáridos, sobre todo los monosacáridos y algunos aminoácidos, ¿sí? Estas moléculas son pequeñas, entonces pueden entrar a través de los fosfolípidos.
no necesitan energía. Cuando las moléculas ya son grandes, por ejemplo, una hormona, ¿sí? Y quiere entrar, o por ejemplo, un medicamento quiere entrar dentro de la célula, entonces ahí sí o sí ya va a necesitar el ATP. Sí o sí ya va a necesitar ATP y va a ingresar a través de las proteínas. Entonces, las proteínas, tenemos las proteínas transportadoras, se unen a la molécula específica y luego sufren un cambio de configuración que traslada las moléculas a través de la membrana. O sea, viene aquí, esto que está aquí, viene la molécula, llega a la proteína se transforma y hace que esta molécula entre dentro de la célula. Esas son las proteínas transportadoras. Y luego tenemos las proteínas de canales que forman una vía hídrica que permite a la molécula atravesar de la membrana. Estas proteínas de canales, vamos a ver más adelante, que es parte de la proteína. Acá tenemos el fosfolípido. Entre este fosfolípido y esta proteína acá hay un espacio. Como la molécula no va a entrar dentro de la proteína, ingresa entre el fosfolípido y la proteína, ¿sí? Este es un transporte pasivo. Entonces, una proteína de canal que entra aquí. Entra a este nivel. Luego, el transporte pasivo que no necesita de ATP se divide en dos, en difusión simple y en difusión facilitada. La difusión simple que indica que las moléculas atraviesan la membrana sin unirse a una proteína transportadora, o sea, estos pasan a través de los fosfolípidos. Y luego tenemos la difusión facilitada. La difusión simple se pueden hacer por dos vías. Por los intersticios de la doble capa lipídica, o sea, entre un fosfolípido y otro fosfolípido, ahí pasa la molécula. Esa es una difusión simple, ¿sí? O atravesando los canales hídricos de la proteína de transporte. O sea, acá tenemos una proteína, acá tenemos un fosfolípido, y entre la proteína y el fosfolípido, si pasa ahí la molécula, este es ya la segunda parte o la segunda porción de la difusión simple. Acá tenemos, por ejemplo, la difusión simple, ¿sí? Que pasa a través de los fosfolípidos y no necesita ningún tipo de energía. Luego tenemos la difusión facilitada, que precisa la interacción de una proteína transportadora que ayuda al paso de la molécula o los iones a través de la membrana mediante una unión química, ¿sí? Esta difusión facilitada siempre se hace a favor del gradiente, o sea, siempre se realiza en dirección al movimiento que se produce el movimiento del ion. Vamos a suponer que estas moléculas quieren entrar aquí. Esto que está aquí. Todas estas moléculas quieren entrar dentro de la célula. Entonces, esta proteína, ¿qué va a hacer? Va a cambiar su configuración. La molécula va a entrar aquí y luego se va a abrir este canal acá y la molécula entra dentro de la célula. Pero, ¿cuál es la diferencia en esta difusión facilitada? Que esta difusión facilitada no va a necesitar ATP, no va a necesitar energía. ¿Por qué? Porque la molécula no es muy grande, es una molécula pequeña. Luego tenemos la ósmosis, que es el paso de agua, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la membrana. Acá tenemos nosotros agua y agua, ¿sí? La ósmosis es el desplazamiento del agua. Nosotros tenemos dos diferencias. Tenemos solutos y solventes. El soluto vendría a ser las moléculas. Por ejemplo, proteína. Proteína es todo es soluto. Y el solvente va a ser el agua. ¿Sí? Si esta es la membrana celular, y acá, de este lado, yo tengo 4 moléculas de proteína, o sea, 4 solutos. Y acá solamente tengo 3 solutos. ¿Qué va a pasar? El agua se va a desplazar de un lado, de donde hay mayor cantidad de solutos, a uno que hay de menor cantidad. O sea, si acá hay 4 moléculas, hay 4 solutos, acá hay 4.
y acá solamente hay 3. El agua se va a desplazar de aquí, de donde hay más, a donde hay menos. Y eso es la ósmosis. La ósmosis es la migración o el desplazamiento del agua. ¿Me entendieron, chicos? ¿Me va siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Eso es la ósmosis. La ósmosis depende de los solutos, de donde hay mayor concentración de soluto a donde hay menor concentración de soluto. Es el desplazamiento o la migración del agua. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces. Profe, pero yo Sí. te quiero hacer una pregunta. Sí. Profe, el ATP era que se producía en el hígado. El ATP se produce en las células ilianas, en las células, en las mitocondrias. Mediante un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Ahí se produce el ATP. De los alimentos que se consumen. ¿O de dónde? No. Los alimentos que nosotros los alimentos que digieren el intestino delgado se va al hígado, ¿sí? Y del hígado se transporta a la sangre. Y la sangre es lo que transportan las células, los nutrientes. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, a modo de repaso, ¿sí? Nosotros tenemos la membrana celular. La membrana celular está formada por fosfolípidos, por proteínas y por colesterol. Hay dos tipos de transporte en la membrana. Un transporte se llama transporte pasivo y otro transporte se llama transporte activo. El transporte pasivo es el transporte que se realiza sin gasto de energía. No necesitamos energía. Por ejemplo, tenemos, ¿cuáles son los tipos de transporte pasivo? Difusión simple, difusión facilitada y la ósmosis. Esos son los 3 tipos de transporte. El transporte pasivo se puede realizar a través de los fosfolípidos, ¿sí? Entre un fosfolípido y una proteína. Ahí se puede realizar transporte pasivo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos. Ninguna, profe. Ninguna. No se preocupen que vamos a volver a repasar esta clase. O sea, yo no sé qué clase ustedes quieren que volvamos a repasar que no les quedó muy clara. Muy claro la clase. Creo que una de ellas es esta. Esta vamos a llegar hasta acá y la otra clase vamos a dar el transporte activo. Profe, Sí. en la ósmosis, ¿por qué el agua pasa donde hay menor concentración? De soluto. Y porque Ajá, los solutos vendrían a ser como esponjas, Diego. ajá, Vamos a suponer que acá tenés 4 y acá solamente tenés 3. sí, ¿Sí? Entonces, como acá tenés mayor cantidad de soluto, estos 3 que están aquí absorben el agua hacia acá, se desplazan de mayor concentración a menor concentración. Y ahí, y de esto vienen unas células que se llaman células isotónicas, células hipotónicas y células hipertónicas. La célula isotónica, ¿qué quiere decir? Que la célula isotónica quiere decir igual, que la célula tiene un tamaño normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto por fuera de la célula y por dentro de la célula hay la misma cantidad de solutos. Entonces el agua se mantiene en el equilibrio, se queda ahí. Vamos a suponer que hay una célula que se llama célula hipotónica, que la célula disminuye de tamaño, es más chico. ¿Qué va a pasar? El agua que estaba adentro va a salir hacia afuera. Y la célula se va a achicar. ¿Y por qué va a salir hacia afuera? Porque hacia afuera hay menos solutos. Entonces el agua sale por fuera y la célula se achica. Esa es la célula hipotónica. En cambio, cuando la célula es hipertónica, cuando es más grande, cuando es así, quiere decir que el soluto por dentro es menor y por fuera es mayor y el agua entra más en mayor cantidad dentro de la célula y la célula aumenta de tamaño. Y ahí vienen las diferenciaciones. Las células isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Lo que vamos a hacer el lunes, le voy a hacer un trabajito relacionado a esto,
al transporte de membrana y a la membrana celular, a la célula, para que ustedes puedan investigar, así también van a leer y van a manejar mejor. Así en la otra clase vamos a continuar con el transporte activo y vamos a repasar otra vez esto, y entonces se le va a quedar más. Van a fijar un poquito más. ¿Estamos, chicos? Dale, profe. Sí, profe. Bueno. Está bien, ¿Está? profe. Alex Salomón. Daniel Arce. Edison. Ay, carajo. Ever de Jesús. Gilbert Ortiz. Hugo Ramón Díaz Rodríguez. No está. Iliana Paola está. Kevin. Leandro Duarte. Lorenzo Sebastián Gómez. Pura tereré. Presente, profe. Luz Madine. Nadine, profe. Discúlpame, sí, Nadine. Natalia Dos Santos. Presente. Eliana. Nicolás. Presente, profe. Ronaldo Cabañas. No hay. Bueno. Alan. No. Benjamín Peralta. Carlos Daniel Galeano. Cindy Magdalena. Presente, profe. David Villar. Presente, profe. Presente. Iván Sánchez. Jessica Paola Frutos. Marco Antonio Aranda. Presente. María Belén. Presente, profe. Miriam Paredes. Presente, profe. Noelia Bernal. Presente. Patricia Lorena. Rosa Carolina. Presente. Walter Fabián. Y Diego Estigarribia. Les llamé a todos. Sí, señor. Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Muchas o pocas? Vamos a volver a repasar. No sé, Ese suspiro. Ese suspiro no se entiende, Iliana, que le miraste ahí a tu príncipe azul y suspiraste. Mire mis anotaciones, profe, desastre. No, pero está bien. Así hay que ser. Hay que ir anotando. Es muy importante eso. Bueno, chicos, en fin, espero que hayan entendido, por lo menos así, la clase. El lunes como siempre, voy a hacer la tarea. La tarea va a ser respecto a la membrana celular y al transporte. Van a tener una semana de tiempo hasta el viernes a la noche para poder entregar. Los que todavía no pudieron entregar el trabajo, tienen tiempo hoy hasta las 3 de la tarde para poder entregar. Y bueno, la clase llegamos por hoy. Buen fin de semana para todos. Mañana vamos a festejar un campeonato más del mi querido Club Cerro Porteño, glorioso como siempre. Así que vamos a brindar nuevamente y eso. Buen fin de semana, chicos. Buen fin de semana. Gracias, profe. profe. Estoy extrañando. Que pasen bien. Chao, chao. Y cuídense como Oye. siempre, ¿está? Sí. ¿En qué vas a brindar? Nos vemos. No Chao, chao. tiene copas. Chao. Chao, chicos. Chao, chao, chao.